Porque cuando tenemos la relación con el Espíritu Santo pues ¿qué hace? Nos redarguye, nos dirige, nos enseña, es nuestro ayudador, nuestro consolador, es todo. Por eso Jesús le dijo, me conviene que me vaya, porque le dejaré con ustedes el Espíritu Santo de Dios. Esa preciosa presencia del Espíritu Santo que habita dentro de nosotros. Somos templo del Espíritu Santo de Dios. Por eso es que tenemos que cuidar el templo, porque Él habita allí. Y bueno, lo que estamos viendo, la verdad que he puesto a pensar que lo que quiera acontecer con esto de la vacuna y con la marca y todas las cosas, las personas, los que no nos dejemos marcar, sí que estamos aquí todavía. Amén. Vamos a ser nulos, no vamos a poder comprar, no vamos a poder movernos a ninguna parte. Y amado, esto no es para asustarse, esto no es para tomar temor, esto es para que nos preparemos. Hemos estado insistiendo en que como iglesia tenemos que estar preparados. Dice la Escritura que busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a ser añadidas. Cuando buscamos el reino de Dios y su justicia primero, vamos a ver las cosas totalmente diferentes. La provisión del Padre siempre va a estar con nosotros. Amén. O sea que yo creo que si ese tiempo llegara y nosotros estamos aquí todavía en la tierra, Dios va a proveer a sus hijos. Amén. Dios va a traer la provisión a cada uno de nosotros. Les comentaba a los muchachos, y quiero repetir eso una vez más, y déjame buscarlo. Busca Isaías 54, por favor. Amén. ¿Qué más? Isaías 54. ¿Qué más? Isaías. Amén. Ahí lo tienen. El último versículo, pero los últimos. El 15. 54:15. Amén. Dice que si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. He aquí yo hice al herrero que sopla las aguas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Y yo he creado al destruidor para destruir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenará toda lengua que se levante contra ti en juicio. Y mira lo que dice aquí: esta es la herencia de los siervos. Dile al que está lo tuyo, esa es mi herencia como siervo, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. ¿Y sabes por qué repito esto? Para que tú sepas que nosotros tenemos que ser siervos para heredar el reino de Dios, que para heredar las bendiciones de Dios, y para heredar esta palabra poderosa de que ninguna arma forjada contra ti prosperará. Lo dice la palabra de Dios. Amén. Esta es la herencia, nuestra herencia, nuestra herencia. Tenemos esa certeza y esa seguridad de que aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no debemos temer, porque su vara y su callado nos infundirán aliento. ¿Cuántos tienen el aliento del Señor? ¿Cuántos saben que el Señor está con cada uno de nosotros, que va a tener protección de sus hijos, de sus siervos? Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 4. 1 Tesalonicenses capítulo 4. Y voy a leer 2 versículos de 1 Tesalonicenses. Bendito sea el Señor. ¿Listo? Dice aquí: por lo demás, hermanos, os rogamos, exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Perdón, 4:16. No, me equivoqué. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Padre, te doy gracias en esta hora, mi Dios, reconociendo tu majestuosa presencia, Señor, reconociéndote a ti como el único, como el grande, mi Dios, el todopoderoso.
Creador de cielo y tierra y de todo lo que existe, Señor, del universo y de todo. Nos ponemos de acuerdo, Señor, para pedirte unánime, mi Dios, que tú nos ayudes, Señor, a entender tu palabra, Padre, que tú nos ayudes a entender tu propósito, mi Dios. Padre, en el nombre de Jesús, mi Dios, te pido que seas tú hablando por mí y que toda palabra dicha esta noche sea de bendición para tu pueblo, mi Dios. En el precioso nombre de Jesús, este pueblo hermoso dice Amén. amén y amén. Vamos a estar hablando esta noche un poquito de lo que es la venida de nuestro Señor Jesús, pero también vamos a estar hablando de los beneficios que nosotros, que tú y yo tenemos cuando nosotros ponemos la palabra de primero. ¿En qué me beneficia y cómo me beneficia a mí la palabra de Dios? Creo que a todos nos beneficia la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Por eso vamos a insistir en que lean la Biblia. No se queden con lo que yo hablo esta noche, porque yo me puedo equivocar. Amén. Pero si ustedes van a la palabra, si ustedes toman nota y escriben y luego leen, entonces ustedes se van a dar cuenta y van a aprender más, porque el Espíritu de Dios le va a revelar más. Amén. Amén. Entonces dice, Primera de Tesalonicenses, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Qué gran promesa tenemos. Amén, nosotros, si es que llegara el Señor por su iglesia y ya nosotros no estemos en esta tierra, de que vamos a resucitar con nuestro Señor Jesucristo. Este versículo describe el momento cuando el Señor regresa por su iglesia, porque el Señor va a regresar por su iglesia. Amado, no olvidemos esto, que el Señor va a regresar por su iglesia. Y dice que los muertos en Cristo, estos resucitarán primero, y descenderán sus cuerpos glorificados. Aquellos que estén vivos, y es que estamos aquí todavía, mira que lo que va a pasar. Seremos transformados para reunirnos, seremos levantados para reunirnos con nuestro Señor Jesús. Esto es algo que a nosotros nos debe producir realmente un gozo grande, el saber que que tenemos morada, que un día de esto, todo el sufrimiento aquí en la tierra se va a terminar y vamos a tener una vida gloriosa en el cielo. Predicamos, Señor, esto es una cosa para que predicamos nosotros aquí en esta iglesia, para enseñarle a ustedes que el objetivo principal es el cielo, amado. Este es el objetivo principal, el cielo. Queremos enseñarte que tú tienes que estar preocupado por alcanzar el cielo. Yo no sé cuánto están preocupados, ansiosos de decir, ¿sabes una cosa? Yo necesito, yo deseo alcanzar el cielo. Por eso es que tenemos que conocer las escrituras como están aquí, sin que no sean adulteradas. Dice que los que estemos vivos, si es que estamos aquí, seremos transformados para reunirnos en los aires y llevarnos a su presencia, porque un día vamos a estar en la presencia del Rey. Vamos a estar allí glorificando al Señor. Vamos a estar adorando las 24 horas del día y los 7 días de la semana, 24/7, adorando al Señor. Aquí estamos en práctica, aquí estamos ensayando, ¿verdad? Esto es un ensayo. Dice el 17, por favor. Amén. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aleluya, aleluya. Dale un fuerte aplauso al Señor. Y esto se conoce como el rapto del cumplimiento de la promesa que Jesús hizo en Juan 4:1-7, cuando él dice, le conviene, 4:1 del 1 al 3, le conviene que me vaya. Primero porque iba a dejar el Espíritu Santo, y luego porque iba a preparar moradas para nosotros. Amén. E irse y preparar moradas para que estemos con Él para siempre y estemos seguros que Cristo regresará para llevarnos a nuestro hogar eterno en el cielo. Porque el hogar de nosotros es el cielo. Tenemos siempre que pensar en la eternidad, porque la eternidad de nosotros no está aquí en la tierra, está en el cielo. Dile a que está al lado tuyo, mi eternidad y la tuya está en el cielo. Aleluya. Tenemos que guardar la palabra en nuestro corazón. Tú y yo tenemos que guardar la palabra en nuestro corazón. ¿Sabes por qué? Por la persecución. Y esta persecución no es solamente esto lo que se está aconteciendo, es parte de lo que se está cumpliendo en las Escrituras.
Siempre ha habido persecución, la iglesia siempre ha sido perseguida, porque recuerden que las tinieblas van a tratar de opacar la luz, pero eso es imposible. El enemigo, Satanás, el diablo, Lucifer, como le quieran llamar, él siempre va a querer quitarle la verdad de Cristo, de nuestro Señor, para poner su mentira. Pero nosotros que conocemos la palabra sabemos cuál es la verdad. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Amén. Y tú y yo somos libres por la sangre preciosa, amén, por esa sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo, por el gran sacrificio primero del Padre de enviar a su Hijo, y luego del Hijo de obedecer lo que el Padre le encomendó. Amén. Y no fue fácil, fue a precio de sangre, a precio de cruz. Esto nunca debemos olvidarlo, a precio muy fuerte, muy fuerte. Y es por eso que conocer la palabra, resguardar la palabra, nos va a traer beneficio a nosotros. ¿Sabes qué? Dios no se va a beneficiar aunque nosotros aprendamos la palabra. Nosotros somos los que nos vamos a beneficiar. Nosotros vamos a ser los bendecidos. Amén. Amén. Vamos a ver cuánto nos... La palabra, por ejemplo, cuando oramos con la palabra, somos beneficiados. Eso nos beneficia, amén, y nos bendice. Amén. Recibir la palabra de Dios también nos bendice. Alimentarnos con la palabra de Dios también nos bendice. Que nuestro alimento sea la palabra de Dios. Vivimos en este mundo, amados, y no estoy diciendo que hacer las cosas de este mundo sea malo, pero vivimos aquí. Pero lo que el Señor no quiere es que nos enamoremos de las cosas del mundo. Primero que nos enamoremos de Él y que vivamos conforme a su palabra en esta tierra. Él primero, en primer lugar, y todo lo demás que quede a un lado. Él primero, y Él se encargará de nosotros. Cuando tú te encargas de Él, decía Jesús, en los negocios de mi Padre me conviene estar. Ahí nos conviene estar a nosotros. Ahí nos conviene estar a nosotros en los negocios de nuestro Padre. Porque ese paga bueno. Ese sí que paga de verdad. Cuando el apóstol Pablo predicó en Tesalónica, sus receptores, o sea, los que escuchaban, no solo recibieron su palabra, sino que también la aceptaron, porque no es lo mismo aceptar que recibir. Y no la rechazaron, sino que adoptaron lo que el apóstol proclamaba como palabra de Dios y no de hombre. Santo, aleluya. Vamos a ver la diferencia que hay entre aceptar y recibir. Dice que recibir es la acción. Recibir es la acción. Y aceptar es la respuesta. Amén. Vamos a Juan 1:12. Y ahí vamos a tener más claro de lo que realmente significa recibir. Juan, amén, capítulo 1, versículo 12 dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto me dice a mí y te dice a ti, que solamente los que aceptan a nuestro Señor son los que tienen el derecho de decir que somos sus hijos. Amén. Amén. Cuando ustedes escuchen, pero ahí todos somos hijos de Dios, ustedes tengan la certeza y tengan la seguridad, porque conocen las escrituras, de que no es así. Dice, lo que... ¿Dónde está? Más todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, los que recibieron a Jesús, los que creen en el nombre de Jesús, le dio potestad de ser hechos sus hijos. Sus hijos. O sea que para tú y yo ser hijos de Dios tenemos que aceptar primeramente a nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente aceptarlo, tenemos que vivir conforme a las ordenanzas, conforme a su palabra, conforme a lo que a su deseo, a como Él quiere. Tenemos que vivir en esa obediencia a Cristo Jesús para poder obtener la bendición del Padre. Amén. Amén. Porque decimos, Señor, bendícenos. Y bendícenos y queremos la bendición de Dios. Pero tenemos también que decir, estamos viviendo conforme a tu voluntad. Estamos viviendo en tu propósito. Es importante vivir en el propósito de Dios. Amén. Amén. Bendito Rey. Entonces, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hijos de Dios. Así que, ¿qué viene siendo entonces? Recibir es una acción. Y aceptar es la respuesta de esa acción. Amén. Amén. Y como leímos anteriormente en 1 Tesalonicenses 2:13, de manera que también nosotros damos continuamente gracias a Dios de que la palabra de Dios que han recibido por medio de nosotros
no la recibieron como palabra de hombre, sino como lo que realmente es, que es palabra de Dios, que está actuando eficazmente en ustedes, en lo que creen. La palabra de Dios siempre va a ser efectiva cuando tú la crees. Cuando la palabra cae en buena tierra, va a germinar una semilla. Amén. Va a germinar, va a ser una planta y va a dar fruto. O sea que solamente cuando aceptan la palabra de Dios y la hacen suya, que esa palabra se convierte en semilla y ustedes vienen siendo esa tierra que la van a recibir y eso va a germinar y va a dar fruto. Aleluya. Y aquí todos estamos listos para dar fruto. Amén. ¿Cuántos dicen yo doy fruto? Amén. Yo soy ese árbol plantado junto a corrientes de agua, que doy tu fruto en su tiempo y mis hojas no van a caer, y todo lo que yo tocar, eso va a prosperar en el nombre de Jesucristo. Pero tenemos que estar plantados para eso. Amén. Y saber qué clase de semillas somos. Okay. Todo esto, hermanos, quizás no es la predicación que te va a emocionar, como siempre lo hemos dicho, la que te va a hacer darte el brinco, pero va a ser la predicación que va a llegar a tu corazón, que va a quedar sembrada y que te va a ayudar para tu crecimiento espiritual. Porque el propósito no es darte el brinco, el propósito es que espiritualmente nosotros podamos avanzar para soportar, para resistir y llegar hasta el final, donde vamos a recibir nuestra corona de vida eterna. Aleluya. Tenemos un propósito. Y siempre nos vamos a enfocar en mantener la palabra tal como es. Amén. Predicamos lo que Dios quiere, porque Dios nos ama tanto y por eso es que Él quiere que se predique. Entonces Pablo no solo le brindó cuidado a estos creyentes en Tesalónica cuando llegó el Evangelio, sino que también los disciplinó como un padre lo hace con sus hijos. Así lo hizo el apóstol Pablo en Tesalónica. La palabra también nos disciplina y el Señor nos disciplina. Amén. Como un padre lo haría. También Dios actúa de ambas maneras hacia nosotros. Nos disciplina, Él nos ama, pero también nos va a disciplinar cuando sea necesario. Dios nos ama por tanto, y por eso nos instruye de cómo vivir la vida que creó para nosotros, porque fuimos creados para un propósito. Y es importante que nosotros como iglesia entendamos cuál es mi propósito en esta tierra y estemos dispuestos a cumplir ese propósito. ¿Cuántos saben? No respondan, no se preocupen. Pero ¿cuántos? Una pregunta que la van a dejar ahí ustedes, la van a guardar. ¿Cuántos saben cuál es su propósito en este mundo? ¿Y cuántos, después de saber su propósito, están dispuestos a cumplir con el propósito encomendado por el Señor? Dice que el Señor nos conoce desde antes de la fundación. Desde mucho antes de la fundación del mundo, ya el Señor nos conocía porque ya existíamos en espíritu. Tú y yo existíamos en espíritu desde mucho antes. Como dice la universidad del Padre, ya tú y yo estudiábamos en la universidad del Padre en espíritu. Y cuando nosotros llegamos aquí, viene el Espíritu, el Señor tiene un cuerpo preparado para nosotros aquí en la tierra. Y Él te pregunta y nos pregunta como espíritu, ¿tú estás dispuesto a ir? Hay un cuerpo preparado para ti, hay un alma preparada para ti. Y muchos dicen, sí, estoy dispuesto a ir a la tierra a cumplir el propósito. Y muchas veces llegan y no lo cumplen. O sea que tú y yo tenemos que ser esforzados y valientes para cumplir lo que ya fue encomendado cuando éramos espíritu antes de la fundación. Amén. Yo no sé si tú estás entendiendo esto. No sé cuánto lo están entendiendo. Amén. Pero es necesario que entendamos la palabra, que entendamos que nosotros antes de la fundación ya existíamos. Amén. Aleluya. Éramos espíritu. Santo. Y el Señor aquí en la tierra tenía un cuerpo preparado para cada uno de nosotros. Amén. Y un propósito para ti y para mí. Y Él nos ama tanto que nos instruye de cómo vivir la vida que creó para nosotros. Fíjate que cuando nosotros nos dirigimos a otros, o sea, dirigimos a otras personas, al Señor. Mira esto. Cuando tú y yo hablamos a una persona de Dios, de lo que es el Evangelio,
Cuando viene siendo esa persona discípulo de nosotros, de cada uno, no solamente del pastor, de cada uno. Y tenemos la obligación, cuando tú le has hablado a alguien, de tú darle seguimiento a esa persona. Mira, atiende esto. Tenemos la responsabilidad de enseñarle a rendir cuenta unos a otros y a seguir a Cristo en obediencia. Porque dice la palabra de Dios que la obediencia trae bendición. Amén. Amén. Y si queremos caminar en bendición, tenemos que obedecer lo que Dios nos dice que hagamos. Amén. Amén. Así que para los que están hablándole a otros hermanos de Cristo, recuerden siempre de que tienen esa gran responsabilidad de enseñarle al Cristo de la gloria, de enseñarle la palabra, de dirigirlo realmente hacia la verdad. Amén. No con mentira ni engaño, a la verdad. La verdad nunca nos va a gustar, pero nos va a bendecir. Amén. Amén. Así que, ¿por qué nos bendice recibir la palabra de Dios? ¿Y cómo me bendice recibir la palabra de Dios? ¿Cómo me bendice a mí como creyente recibir la palabra de Dios? Porque cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, comenzamos a entenderla y comenzamos a disfrutar de la libertad que la palabra nos va proporcionando a nosotros. La palabra lo dice: conoceréis la verdad y esta nos hará libre. Queremos ser libres, la palabra nos instruye. Amén. El manual perfecto que tú y yo tenemos en la palabra de Dios. Amén. Ahí no hay equivoco. Ahí no se equivoca. Ese es real. Si tú tienes, fíjate que tiene para todo. Estás triste, la palabra de Dios tiene salmos para los que están afligidos, para los que están que no saben qué hacer, para los que están enfermos. Dice que la palabra es medicina para mi hueso. La palabra te da vida y vida en abundancia. Amén. Amén. Aleluya. Así que nosotros como iglesia, amados, que tenemos que ir en pos de la palabra, buscando la presencia del Espíritu Santo, conociendo al Espíritu Santo, para que podamos resistir lo que viene. Yo quisiera decirte algo más bonito, pero no se trata de lo más bonito que yo te pueda decir. Yo tengo que decirte la verdad. Amén. Por lo que se va a acontecer. Amén. Lo que se está hablando, lo que se está cocinando por ahí, es que probablemente en un mes, unas cuantas semanas, no podamos congregarnos. Incluso dice que se espera que va a venir una ola más grande de la colonia que ustedes saben ya de quién estoy hablando. Amén. Se espera que venga otra vez esa pandemia, dice que más fuerte, y hacerla nuestra. Amén. Y eso nos va a bendecir. En el Salmo 119, 18. Salmo 119, versículo 18. Amén. Dice: abre mis ojos, decía el salmista, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. El salmista sabía que él tenía que implorar al Señor. Habíamos hablado que tenemos que recibir la palabra de Dios, como esta nos iba a bendecir. Pero también orar con la palabra de Dios, esta nos va a bendecir también. En la hora de oración, a la hora de orar, tú y yo tenemos que orar con la palabra de Dios, porque es la que nos va a bendecir. O sea, todo lo que tú y yo vayamos a orar tiene que ser centrado en la palabra de Dios, porque ahí es que está nuestro sustento. Decía el salmista: abre mis ojos. Y nosotros necesitamos pedir al Señor que abra nuestros ojos. Señor, abre mis ojos espirituales y yo miraré la maravilla de tu ley, porque guardar la ley del Señor, esa te va a bendecir a ti y me va a bendecir a mí. Amén. Esa es la que trae bendición. Aleluya. Y él entendía que él necesitaba que el Señor abriera sus ojos. Y lo que pretendo esta noche es que tú también entiendas lo importante que tú pedir al Señor que abra tus ojos para que pueda ver la maravilla de su ley. Aleluya. Señor, abre mis ojos. Dilo: Señor, abre mis ojos. No tenga pena, abre tus labios, porque un día tú y yo vamos a estar adorando al Señor las 24 horas. Y siempre digo, cuando vivíamos en el mundo, abríamos nuestros labios para vocear, quizás lo que sea. Aquí en la casa de Dios, tú y yo tenemos que abrir nuestros labios para glorificar al único, al que nos dio absolutamente todo. No podemos tener pena de abrir nuestros labios y gritar un gloria a Dios, aleluya. Señor, abre mis ojos, abre mis ojos. Amén. Abre mis ojos. Amén. Aleluya. El salmista sabía que él necesitaba del
necesitaba que el Señor lo purificara, que el Señor lo ayudara en momentos de desesperación. Señor, abre mis ojos, porque Él quería ver la maravilla del Señor. Y si nosotros queremos ver la maravilla del Señor, tenemos que entender que nuestros ojos tienen que estar abiertos para poder verla. Amén. Levántate, dice tú que duermes, oh Israel, levántate. Amén. Levántate. Señor, abre mis ojos. Él quería ver la maravilla del Señor. Y nosotros tenemos que procurar ver la maravilla de nuestro Dios. En Hechos, capítulo 4, capítulo 6, versículo 4. Amén. Dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y vean, estos eran los apóstoles. Ellos estaban tratando con las viudas, tratando con todas las situaciones que estaban surgiendo allí. Y ellos entendieron, llegó un momento en que ellos entendieron que ellos no podían hacer las obras y también dedicar el tiempo para la palabra y para la oración, porque no le alcanzaba el tiempo para tantas cosas. Entonces ellos entendieron que era lo mejor, que era lo que realmente le iba a ayudar a ellos, que era lo que ellos en ese momento estaban necesitando, dedicarse a la oración y a la palabra de Dios. Y tú y yo como iglesia tenemos que entender que nosotros necesitamos persistir en la oración y en la palabra de Dios. Amén. Amén. Y en la palabra. Tenemos que persistir, tenemos que ir en pos de la palabra y de la oración. Amén. Aleluya. La palabra es básica. La palabra nos da todo a nosotros. El salmista entendía que Dios era el autor de las escrituras y que sería, por tanto, especialmente apropiado solicitar su ayuda para entenderla. Nosotros tenemos que solicitar la ayuda del Señor cuando no entendemos la palabra de Dios. Cuando tú no entiendas algo, solicita la ayuda del Señor. Amén. Cuando yo no entiendo algo, tengo que solicitar la ayuda de Dios. La necesitamos. Abre mis ojos. ¿Cómo somos bendecidos? Vamos a ver cómo somos bendecidos cuando nos alimentamos de la palabra. ¿Cómo tú y yo somos bendecidos? Ya hablamos de cómo somos bendecidos cuando recibimos la palabra. ¿Cómo somos bendecidos cuando oramos con la palabra? Y vamos a ver cómo somos bendecidos tú y yo cuando nos alimentamos de la palabra. La palabra tiene que ser nuestro principal alimento. Nuestro principal alimento. En las escrituras se describen figurativamente como leche, como la leche. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Versículo 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Sabemos que lo compara como leche y también habla aquí como niño, porque todo niño pequeñito recién nacido necesita de ese alimento que es su leche, su tetero de leche. Pero nosotros como niños tenemos que ser como niños espirituales, deseando siempre esa porción de la palabra, dice que no adulterada, porque esa es la que nos va a sostener. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos crecer. ¿Sabe para qué? Para salvación, para vida eterna. Amén. Porque cuando la palabra viene adulterada, no te va a ayudar para vida eterna, porque va a estar en el error, y eso no te va a ayudar a tú realmente mantener esa relación con el Señor. Amén. Amén. O sea que es necesario que, como dice Primera de Pedro, que tú y yo deseemos la palabra espiritual como esa leche, como un niño, para nosotros poder crecer para salvación. Aquí lo más importante es crecer para salvación, porque si nosotros perdemos nuestra salvación, que dice que hay que guardarla con temblor y ruego, lo perdemos todo, amado. Amén. Lo perdemos todo. Si Cristo llegara ahora mismo, tenemos la certeza que nos vamos con Él. Como iglesia, yo pienso que sí. Amén. Yo Gloria. pienso que sí, que nos vamos con el Señor. Por eso es que tenemos que guardar esa palabra sin ser adulterada para salvación. Amén. Procurar siempre eso, que el cielo es el destino de nosotros. Arre, que me fui. Bendito Dios.
desechando, bueno, ya leímos esos versículos. Entonces, alimentarlo con la palabra de Dios nos fortalece. Tu fortaleza y mi fortaleza viene del Señor. ¿Y qué nos proporciona el Señor? La palabra de Dios. Aleluya. Alimentarnos de la palabra de Dios nos fortalece y nos bendice. Amén. Mira qué pasó con Job en el versículo 23, capítulo 23. Y ya todos saben la historia de Job. Sí, Job 23, capítulo 12, versículo 12. Job, antes de Salmo. Del mandamiento de sus labios nunca me separaré. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Él entendía que la comida física, y la comida física realmente nos hace falta a todos. A todos nos gusta comer. ¿Verdad que sí? Amén. Pero la comida, ver la palabra como la comida espiritual, que es la que nos va a fortalecer. La comida que nos comemos todos los días, esa nos sostiene. Pero la fortaleza viene de la palabra de Dios, de esta comida espiritual. Y Job, en la aflicción que pasó Job, que saben que Job perdió todo, perdió su riqueza, perdió sus hijos, perdió su esposa, perdió absolutamente todo. Y no solamente eso, que perdió todo, sino que dice que tenía, su cuerpo estaba lleno de llagas, o sea, lo que le llamamos sarna o requiña, dominicano. Era una sarna que tenía Job, y que se rascaba hasta con piedra, ya no sabía qué hacer. Y a todo esto lo desechaban, le daban malos consejos, pero Job entendía que él tenía que guardar la palabra, que él, más que la comida que él se podía comer, porque la palabra era lo que le iba a ayudar a él a salir de esa situación. Amén. Él no tenía la palabra para salir de la situación ni la relación con Dios. Él tenía la palabra y la relación con Dios, porque de ahí venía su sustento. Independientemente si él salía o no salía de la situación en la que él estaba, él sabía que necesitaba al Señor y necesitaba su palabra. Amén. Y dice que guardé la palabra de su boca más que mi comida. Meditemos en la palabra de Dios. Dediquemos ese tiempo. Yo sé que muchos trabajan muchas horas y quizás no tienen tanto tiempo para leer la palabra de Dios. Pero si tú puedes levantarte un poquito más temprano, 5 minutos, y en la noche dedicar ese tiempo a las escrituras, estoy seguro que va a estar más fortalecido que lo que está en el día de hoy. Amén. Tú necesitas estar fortalecido, porque va a haber un momento en que tú vas a necesitar levantar a otro. Y si no estás fuerte, no va a tener la suficiente fuerza para tú levantar a otro espiritualmente. Amén. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, se describe la palabra como leche. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Ya lo habíamos visto, que desea como niño recién nacido la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Así describe en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 2, la palabra de Dios como esa leche que todos necesitamos, es la palabra de Dios. ¿Amén? Amén. En Jeremías 15, 16. Jeremías Amén. 15, 16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. ¿Qué mejor alimento tuvo Jeremías cuando él dice que fueron halladas esas palabras y él las comió? Comió del rollo. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría. La palabra de Dios en nosotros va a producir un gozo y una alegría. ¿Tú sabes cuándo va a producir gozo la palabra de Dios? En medio de la aflicción, en medio del problema, va a producir gozo en nosotros. En medio de una situación difícil va a producir gozo. Y cuando te digo gozo, no te voy a decir que esto te va a producir, que tú te vas a reír y tú vas a decir esto no me importa. No, no es que no te van a importar las cosas, es que tú vas a entender los procesos por lo que esté pasando. Y tú vas a saber que tú vas a depender del Cristo de la gloria. Aleluya.
Me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Qué importante es que nosotros comamos la palabra, que comamos del rollo. Si tú quieres estar alimentado, si tú quieres sostenerte en el día difícil, así como cuando tú tienes hambre, que tú vas y comes un plato de comida y tú dices, wow, qué rico estaba esto, ahora me siento bien. Así, esa misma función, o mejor de ahí va a tener la palabra en nuestras vidas, cuando estemos en momentos de desesperación, cuando estemos en valle de sombra y de muerte, y todo lo estamos en muchas ocasiones. Por eso necesitamos recordar la palabra del Señor. Mi versículo favorito, Filipenses 4:13. Todo yo lo puedo en mi Cristo, porque esa es mi fortaleza. Nos va a fortalecer en el día malo, en el día difícil. Aun cuando hacemos una rabieta, nos va a fortalecer la palabra. Porque el mismo Espíritu Santo que tenemos dentro de nosotros nos va a recordar las cosas que no debemos hacer y cómo debemos hacerlas. Vamos a estar fortalecidos. Y esa es la fortaleza que nosotros necesitamos. Amén. Amén. Filipenses 4:13. Bendito sea el Señor. Deuteronomio capítulo 8 versículo 3 la describe como pan. Deuteronomio 8:3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú y tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. La describe como ese pan de vida. La palabra es el pan de vida que todos necesitamos. Me viene a mi mente cuando a veces nosotros preparamos un pancito con mantequilla tostadito, qué rico, ¿verdad? Cuando comemos ese pancito con mantequilla, así nos presenta el Señor la palabra. Como ese, no, ya le dio hambre. No solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Amén. Amén. Recuerdo cuando el Señor estaba en el desierto ayunando por 40 días, y después de terminar ese ayuno, fíjense cómo estaba el Señor Jesús, en qué condición estaba nuestro Señor. Y no fue tentado, porque Dios dice que no puede ser tentado. Amén. Fue provocado. Jesús nunca fue tentado, porque la palabra lo dice. Ok. Y vino Satanás y le ofrece todo lo que le pertenecía. Imagínate tú, Satanás ofreciendo lo que no le pertenecía a él, perteneciendo a un reino que no le pertenecía. Y muchas veces Satanás se apodera de cosas que nosotros sabemos que no le pertenecen, pero nos acomodamos. Come on. Y él le dice, mira, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Y ese es nuestro sustento, es la palabra de Dios. Aleluya. Si hoy tú logras entender que la palabra de Dios es necesaria para tu vida, vas a aprender a soportar el día malo. Amén. Porque el día malo no lo va a evitar nada, no lo va a evitar nadie. El día malo va a estar ahí. Ahora tú y yo tenemos que tener con qué sostenernos en ese día, con qué levantarnos, con qué alimentarnos para sostenernos, para tener fuerza y ser levantado. Es la palabra de Dios. Mateo capítulo 4 versículo 4. Mateo 4:4. Y respondió y dijo, escrito está, mira aquí, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. También lo describe como el pan de vida. Amén. Amén. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 2. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo Amén. 2. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Aquí ya mi hambre. Amén. Amén. También 1 Corintios capítulo 3 versículo 2 describe la palabra como leche. Yo le voy a exhortar a cada uno de los que están tomando nota que no se queden con estos versículos en su mente.
Anótenlo, vayan a las escrituras, porque dentro de cada uno de estos capítulos, de estos versículos, se encierra mucha riqueza. Y es bueno no solamente ver el versículo que estamos viendo ahora mismo, porque lo presento para que vean lo que representa la palabra. Pero lo que encierra realmente todo el capítulo le va a alimentar más. Porque aquí Pablo le está diciendo a los corintios que no estaban listos para tomar vianda, para dar una palabra fuerte, sino para dársela bien suavecita como a la leche, como a los niños. Y nosotros ya tenemos que estar también preparados para recibir no solo la leche, sino la vianda, la comida fuerte. Amén. Pero aquí en 1 de Corintios, capítulo 3, versículo 2, también se presenta la palabra como la leche. El Salmo 19, versículo 10. Amén. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Aquí la presenta en el Salmo 119, versículo 10, como miel. Esa palabra que viene dulce. Esa palabra dulce, que viene dulce y suave del Señor. Esa palabra que viene para acariciarte en el momento en que necesitamos una caricia. Así como tenemos ese Dios que nos ama tanto, y como habíamos dicho anteriormente, tenemos un Dios que nos ama, por lo tanto Él muchas veces nos confronta, nos corrige, como un padre que corrige a sus hijos. Pero también Él tiene una palabra hermosa para cada uno de nosotros. Y aquí en Salmo 119 la presenta como la miel. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. O sea que a nosotros como iglesia nos hace bien y nos va a ayudar a alimentarnos de la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos están conscientes de que en verdad necesitamos la palabra de Dios en nuestras vidas? Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a estar orando y vamos a estar dando gracias al Señor, pidiéndole como siempre que la palabra de Dios sea el centro, que la palabra de Dios se haga rema en nosotros, que nosotros entendamos que necesitamos la palabra de Dios, que necesitamos aprenderla, que necesitamos memorizar la palabra en nuestra mente, atesorarla en nuestros corazones para poder resistir los días difíciles. Amén. Amén, aleluya. Oh, mi Dios, pastor.